Muy buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida a este webinar organizado por el Grupo de Investigación Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión, este webinar ha sido creado un poco para conversar sobre el tema impacto empresarial de la nueva tasa arancelaria en Ecuador, desafíos y oportunidades. Antes de presentar a nuestra expositora, sí quería comentar que, bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, precisamente la nueva tasa arancelaria 4x4 en Ecuador, es un cambio no solo como un número más en la contabilidad o un titular pasajero. En realidad, esto es un quiebre que puede redefinir las estrategias logísticas de importación, de comercio electrónico y nos obliga, en este caso, a repensar nuevas operaciones en un mercado que es cada vez más competitivo y cada vez más cambiante. La pregunta ya no es tanto si impacta o no, sino también cómo enfrentamos y convertimos este desafío en una oportunidad, sea de innovación, de eficiencia o de crecimiento empresarial. Es por esto que este tema tiene gran relevancia y para quienes estamos en el mundo empresarial y para quienes estamos formando futuros empresarios, entender este cambio y anticipar este impacto puede marcar la diferencia entre adaptarse o simplemente quedarse atrás. En esta ocasión, nuestra expositora nos conversará un poco sobre qué implica esta tasa 4x4 en la práctica, cómo afecta esto a los importadores, a las pymes, a los consumidores, qué oportunidades de negocio y transformación pueden surgir en este nuevo escenario, porque si algo nos ha enseñado esta dinámica actual es que la resiliencia y la capacidad de anticiparnos a las estrategias inteligentes es lo que diferencia a quienes prosperan de quienes simplemente sobreviven. Por lo tanto, yo quiero presentar en este caso a nuestra expositora, que gentilmente nos va a brindar un poco de conocimientos en relación a este importante tema. Es la ingeniera Karen González Caicedo. Ella es una profesional con más de 20 años de experiencia en gestión aduanera y cumplimiento normativo. Karen ha ocupado varios cargos de alta responsabilidad en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, como el de subdirectora general de operaciones, directora de despacho, directora de control posterior y demás jefaturas de control de operaciones de los operadores de comercio exterior, importaciones, exportaciones y courier. También participó en representación de la aduana del Ecuador en foros internacionales, exponiendo los avances de los procesos de modernización de la aduana del Ecuador en el siglo XXI. En el sector privado, Karen ha desempeñado cargos de representación gremial como directora ejecutiva de la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana entre el 2021 y 2023, teniendo a su cargo la vocería ante la prensa escrita y hablada y opinando sobre temas del sector logístico y aduanero. También ha participado como expositora en temas relevantes en representación del sector privado y actualmente se encuentra desempeñando funciones como directora de Relaciones Corporativas y gubernamentales en el grupo Torres y Torres, con una participación activa en mesas sectoriales con las entidades gubernamentales que rigen el comercio exterior, así como con las empresas privadas a través de los gremios productivos del país. Adicionalmente, Karen también imparte cátedra universitaria en importantes universidades del Ecuador y en materias relacionadas a comercio internacional y aduanas. Le damos la cordial bienvenida a Karen. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Lucía y Gerson, por la presentación y por la coordinación de este importante webinar con un tema que seguramente va a causar o que está causando mucha expectativa y de actualización de conocimientos. El tema es impacto de la nueva tasa arancelaria 4x4 en Ecuador, desafíos y oportunidades. Para poder adentrarme a la materia, quisiera repasar un poco el objetivo de esta presentación. Me gustaría hacer conciencia sobre el correcto uso del régimen de excepción de Courier, de la mensajería acelerada o Courier. También analizar un poquito de unos datos históricos que cuando lo revisemos ustedes se van a dar cuenta ahora qué es lo que se viene, que siempre que la aduana implementa nuevas reformas en el comercio exterior, muchas veces ya se han implementado antes. Y lo que nos queda es hacer esta reflexión, qué pasó antes y qué puede pasar ahora y qué nos puede esperar ahora. Y también revisar cuáles son estos desafíos y oportunidades.
Quisiera entrar un poquito como antecedente al tema de definiciones. El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones define los regímenes aduaneros como los regímenes de importación, de exportación, otros regímenes aduaneros y los regímenes de excepción. Mensajería acelerada o courier, que es donde nos vamos a centrar en esta charla. ¿Qué dice la definición en el artículo 165 del Código Orgánico de Producción o COPSI? Mensajería acelerada o courier. ¿A qué le llamamos? A la correspondencia, documentos y mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento dictado por el director o directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y que no excedan los límites establecidos en donde en las regulaciones descritas por la misma aduana y de la mercancía que es transportada por los correos rápidos. Se despacharán por la aduana mediante formalidades simplificadas conforme lo dicta el mismo Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Y en concordancia, este artículo 165 en su reglamento menciona exactamente lo mismo, ¿no? Lo define como correspondencia, documentos y mercancías que cumple con plazos, procedimientos y requisitos previstos por el SENAE para mercancías que son transportadas por los denominados correos rápidos o courier, se despacharán por la aduana mediante formalidades simplificadas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos actualmente eh, ante un régimen que no es un régimen de importación a consumo formal, es un régimen de excepción que todas las aduanas del mundo lo tienen. ¿Para qué? Para facilitar el envío de paquetería, de documentos y demás mercancía que necesita ser usado de forma urgente. Por eso se llama correos rápidos. Mensajería acelerada o courier, su mismo nombre lo dice, es mercancía que lo necesito usar de forma urgente y rápida. Y para eso existe este régimen de excepción. Dentro de este régimen se han categorizado o se han definido varias categorías. La categoría A, que se refiere únicamente a todo lo que es documentos. Lo que nos ingresa al país como documentos viene bajo el régimen de courier, bajo la categoría A, documentos. Tenemos la categoría B, que es el famoso 4x4, cuyas limitantes o definición es que la mercancía que viene o el envío o el paquete que llega debe cumplir o debe cumplir dos condiciones, que no sobrepase el valor de los $400 y que no pese más de 4 kilos. La categoría C, esa es la categoría que existe dentro del courier para específicamente mercancías que sí van a pagar impuestos. Los que sí van a pagar tributos los podemos traer por categoría C. Por poner un ejemplo, una empresa requiere un motor urgente, entonces necesita hacer un envío rápido. No lo va a hacer por categoría B porque no es un envío personal, sino un envío comercial de algo que yo necesito para la producción y lo voy a traer por la categoría C. ¿Y qué condición debe cumplir? Que no sobrepase un límite. Anteriormente estaba definido el límite de hasta $2.000 en valor de las mercancías y 50 kilos el peso de esta mercancía. Pero luego esto cambió con la nueva resolución que se expidió en el 2022. Cambió de un límite o de un máximo de valor de 2.000 a 5.000 y de 50 kilos a 100 kilos. Y la categoría D es la categoría dirigida específicamente a todo lo que es textiles y calzados. También tiene una condición que debe costar o valer, su valor debe ser máximo hasta los $2.000 y pesar máximo hasta los 20 kilos. Y si sobrepasa ese valor, ya se convierte en una mercancía que debe ser... Hola, Buenas noches. hola, Sí, sí, ahí te escuchamos, Karen. perfecto. Me quedé en la categoría C, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tal cual. La categoría Correcto. C, que En la subió su D, límite de 2.000 a $5.000 el valor de la mercancía y su peso de 50 kilos a 100 kilos. La D, que es específicamente para textiles y calzado, debe tener la condición de que el valor de la mercancía debe pesar máximo $2.000 y también, asimismo, hasta máximo 20 kilos. La categoría E está definida específicamente para todo lo que es medicina con receta médica y la categoría F para los libros. Estas son las categorías con las cuales nació el régimen de courier. Sin embargo, en Ecuador, solamente en Ecuador, se creó una nueva categoría, que es la categoría G, esta categoría está dirigida a los migrantes.
los migrantes tienen un tratamiento especial. Cuando nació la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que la conocemos normalmente o comúnmente como la LOMH, cuando nace esta ley orgánica, se crea esta nueva categoría a favor de los migrantes. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué se los nombro ahora, porque es importante poderla analizar. Dentro del régimen courier, también es importante conocer cuáles son las mercancías de prohibida importación. Tenemos el material publicitario, es de prohibida importación, eso está dispuesto en la Ley de Comunicaciones. Las armas y las municiones, los únicos que pueden traer armas y municiones al país son las Fuerzas Armadas. Dinero en efectivo, es prohibido traerlo como una mercancía courier. Y los animales, lógicamente. Puedo traer un celular nuevo una vez al año únicamente. Ahora vamos a ver un poquito más al detalle el impacto o los cambios de las resoluciones. Y aquí voy a hacer referencia a la resolución del año 2021, porque si revisamos lo que está pasando ahora es similar a lo que pasó en el 2014. En el 2014 ya se puso una tasa arancelaria de $42 a los envíos 4x4 ocurren. En ese momento, en esa época, existían algunas condiciones que conllevaron a que el gobierno tome esa decisión de aumentar y de crear una tasa arancelaria al régimen courier. Acordémonos que el régimen courier, según su definición, es para los envíos rápidos, acelerados y es un régimen de excepción. Y tiene la categoría B, que es para los envíos para consumo personal, no son envíos comerciales. Sin embargo, en ese momento se toma la decisión de agregar una tasa arancelaria de $42. Estamos hablando que actualmente la tasa es de $20, es decir, en el 2014 era el doble, ¿no? Era mucho más caro. Entonces, en el 2021, luego de que pasamos pandemias, aduana hizo análisis de información, se recopiló todo lo que había pasado luego de la implementación de estas medidas arancelarias por el gobierno de esa época, se toma la decisión de eliminar la tasa arancelaria de los $42 y de eliminar el número de envíos. Es decir, de tener un régimen 4x4, además de caro por el tema de pagar un arancel, también existía un límite de envíos. Entonces, luego de haber pasado por todos estos años, estamos hablando desde el 2014, hasta el 2021 se toma la decisión de eliminar totalmente tanto la tasa como el control, como la cantidad o el cupo de envíos que teníamos como personas que traíamos el 4x4. Y en esta misma resolución para la categoría C, que como lo expliqué al inicio, se trata de bienes que van a pagar impuestos, de productos que van a pagar tributos, se amplía el límite. Por eso les hacía mención al inicio de la presentación, la categoría G pasó de 2.000 a 5.000 en su máximo de valor y de 50 kilos a 100 kilos su máximo de peso. Eso pasó en el año 2021. Luego, ¿qué pasa en el año 2022? Bueno, después de un año, nos damos cuenta, la autoridad aduanera se da cuenta que eliminar el cupo y eliminar la tasa que hizo que creciera exponencialmente este régimen 4x4, porque ya no tenía ningún tipo ni de restricción, ni tampoco tenía el adecuado control, ni la capacidad operativa para atender tantos envíos. Entonces, en el 2022, un año después, se vuelve a aumentar el cupo. Ahora, el cupo ya no era de 1.205 envíos, sino de 1.600 por año calendario. Y posteriormente, ahora en el 2025, tenemos la resolución 006, que coincidencialmente es el mismo número en el 2021 y 2025. Tenemos la imposición de la tasa arancelaria de $20 por cada envío y esto está vigente desde el 16 de junio. Entonces, ¿qué significa? Que ahora nuevamente volvemos a la medida tomada en el 2014 de implementar una tasa arancelaria a un régimen de mensajería acelerada o courier en una categoría B diseñada específicamente para los envíos personales. Esto está vigente desde el 16 de junio. Es importante, nuevamente menciono, que la categoría G de migrantes nace en el año 2021. Entonces estamos hablando de 2021, se elimina o se liberan las restricciones en la categoría B, se implementa la categoría G, hasta ahí la categoría B y G eran exactamente lo mismo, no tenían restricción ni arancel, y luego en el 2022 la categoría B aumenta su cupo, ¿no? O se crea su cupo nuevamente, se activa nuevamente el cupo, dejando libre la categoría G. Eso también vamos a ver un poquito más adelante
¿A qué conllevó esas decisiones? Ahora que estamos nuevamente con el cupo y con la imposición de la tasa de $20, estamos volviendo otra vez a la medida del 2014. Actualmente hay otro panorama, hay otra situación macroeconómica, otra situación del país, pero las decisiones siguen siendo las mismas, ¿no? Volver a implementar una restricción arancelaria, una tasa arancelaria a un régimen cuyo fin o cuyo objetivo no es el de pagar impuestos. Entonces tenemos la mensajería acelerada o courier. Un ratito, perdón, aquí. ¿Cómo era antes? ¿Qué pasó después? ¿Y cómo está ahora? Que es lo que expliqué en la lámina anterior. Y tenemos los envíos de los migrantes. Como era antes, también ellos tenían un cupo de hasta 12 envíos y 2.400 al año. Se tenían que registrar en un link para poder tener este beneficio. Después, ¿qué pasó? En el 2021 se libera este cupo, ¿verdad? Del migrante. ¿Y qué pasa ahora? Es que ya no tienen ningún límite, ¿verdad? La categoría B otra vez vuelve a tener un cupo, o sea, un límite y una tasa arancelaria, y la categoría G está totalmente sin ningún tipo de restricción ni control. Ahora veamos un poquito también el comparativo del régimen de importaciones versus el régimen courier. ¿Por qué hago este comparativo? Es importante también ver, conocer cómo es el proceso en cada uno. En categoría B, o sea, en régimen courier, mejor dicho, el courier tiene que transmitir una declaración aduanera simplificada. En la importación a consumo, perdón, hay que transmitir una declaración aduanera formal para la importación. En la importación a consumo hay que hacer un registro de importador y hay que adquirir un token. Un token es un dispositivo electrónico para la firma electrónica. En cambio, en courier no se necesita un registro importador y hacerlo o lo puede utilizar una persona natural o jurídica. El proceso de clasificación arancelaria para la importación al consumo es de acuerdo al arancel, el capítulo 1 al 97. En cambio, en courier hay una subpartida única que le corresponde o le compete al capítulo 98. En importación a consumo tenemos un proceso de duda razonable. En courier tenemos, en caso de que haya alguna duda, la aduana puede valorar. Tenemos cumplimientos de documentos de control previos más estrictos en la importación a consumo. En la categoría C del courier tenemos que cumplir con documentos previos siempre que se sobrepase el límite para cada producto. En la importación a consumo pagamos tributos y en la categoría C de courier pagamos impuestos declarados en la subpartida única. Entonces, si hacemos un símil entre la importación a consumo y el courier categoría C, que es la que paga impuestos, vemos que el uso de la categoría C es un poquito más ligero, menos complicado. Puedo hacer una importación por lo mismo, usando el régimen de courier más rápida y cumplir asimismo adecuadamente con todas las formalidades y también puedo pagar impuestos. En esta gráfica he puesto la línea de tiempo de toda la afectación del régimen courier. Les vuelvo otra vez a mencionar. El régimen courier en Ecuador y en todo el mundo existe para los envíos rápidos. Es un régimen de excepción. Es decir, es un régimen especial que nació o que existe para poder hacer este envío y esta compra electrónica que hoy en día ha incrementado y que después de la pandemia todos los países nos hemos sumado para más bien aumentar todas nuestras operaciones hacia el comercio electrónico. Entonces tenemos en julio del 2024, lo que les mencionaba, la tasa de los $42. En marzo del 2015, otra vez volvemos a la partida específica. Luego tenemos en el 2017 la eliminación de una sobretasa arancelaria que hubo en esa época. En el 2021 tenemos la eliminación de los $42 y también la eliminación de los cupos. Luego tenemos y el aumento de la categoría C. Luego tenemos también la creación de la categoría G según la Ley de Movilidad Humana. Luego tenemos en el 2022 nuevamente el cupo para la categoría B y en el 2025 la tasa arancelaria de los $20 por cada envío. Si nosotros hemos escuchado o hemos estado atentos últimamente a lo que se comunica en prensa, no hay muchas dudas. Dicen, bueno, yo puedo consolidar o no puedo consolidar la carga courier para evitar pagar los $20. ¿A qué se le llama consolidar? Consolidar es
bajo mi nombre, Karen González, tengo varios paquetes. Estoy esperando que me llegue todo hasta cumplir el cupo. ¿Para qué? Para hacer un solo envío, una sola transmisión de una declaración simplificada. Y bajo esa transmisión, ese envío, yo pago mi tasa de los $20, mi tasa arancelaria. ¿Qué pasa si solo compro un paquetito? Un paquetito que me costó $5. El courier me hace el envío del paquete, declara ante la aduana con la declaración simplificada y yo tengo que pagar $20 sobre algo que me costó $5. Entonces, hay mucha información un poco confusa. Consolidar no es que nos juntamos un grupo de personas para hacer un envío, porque eso no se puede hacer, no se podría hacer. El régimen es para uso, el régimen en categoría B, 4x4, es para uso personal. Yo no podría hacer porque eso sería una mala práctica aduanera, pero lo que sí puedo hacer es acumular mi propia carga, esperar que mis envíos cumplan con el 4x4, con el cupo máximo. ¿Para qué? Para yo poder hacer la transmisión y pagar la tasa arancelaria. También podemos escuchar que en prensa se decía que como tenemos un acuerdo comercial con China, entonces todas las compras que yo haga a través de las páginas de Temu o de Shein, yo no pagaba la tasa arancelaria, lo cual eso también fue aclarado en su momento. El acuerdo comercial en sí tiene un capítulo de comercio electrónico, pero no te menciona o no te libera sobre el pago de la tasa arancelaria, ¿no? O sea, esos son mitos o es información que sí necesita ser aclarada porque puede existir o conllevar a una confusión y más bien poder nosotros cometer alguna irregularidad por falta de conocimiento. Es importante también saber, hecho un cuadro comparativo entre cómo funciona el régimen Courier en Ecuador y cómo funciona en otras aduanas. Aquí podemos ver y hacer la comparación de los cupos. En Colombia y en Perú es similar. Para los envíos personales, el cupo en cuanto al valor de la mercancía es de $200. En cuanto al peso de la mercancía, en Colombia es hasta 2.000, en Perú es hasta 3.000 y 50 kilos. En Bolivia, el valor de la mercancía que no paga aranceles, envíos personales, $100, y el arancel, perdón, el cuadro que está abajo habla de la categoría C, de lo que paga arancel. El cupo máximo para la mercancía en categoría C es de $1.000 y 40 kilos. Ahora vamos a Ecuador. Vemos que el cupo máximo para los envíos personales son de $400. Si ya analizamos Colombia, Perú y Bolivia, ya vemos que Ecuador duplica en cuanto al cupo del 4x4 en comparación con Colombia y con Perú. Argentina tiene un cupo de envíos personales de $50 y Chile de $30. Es decir, que Argentina y Chile todavía lo tienen mucho más cerrado. Es el paquete que se puede enviar o que se puede comprar tal vez a través de páginas web como un 4x4 sin pagar impuestos, únicamente en Argentina y Chile les permite como máximo que el paquete cueste $50. Y si nos vamos a la carga que paga aranceles, igualito. Colombia, Perú, 2.000, $3.000, Bolivia 1.000, Ecuador 5.000, Argentina 3.000, Chile 3.000. Entonces vemos que Ecuador, ya como país, nuestra aduana tiene un régimen de excepción bastante amplio, bastante permisivo. Es decir, yo puedo inclusive hacer un solo paquete de $400. En los otros países, en las otras aduanas, el régimen de excepción es más estricto y más cerrado. Entonces, si podemos observar y nos comparamos con los otros países de la región, vemos que como Ecuador, nuestro régimen está bastante bien, está bastante generoso, podríamos decir. Sin embargo, siempre cuando existe un nuevo cambio de gobierno, cuando existen también políticas comerciales o factores externos que nosotros no podemos controlar, los gobiernos toman ciertas decisiones. Si podemos reflexionar y ver cómo funcionan en otros países este régimen, podríamos decir, bueno, ¿y por qué no volvemos a los $200? Tal vez así podemos cubrir o controlar o podemos minimizar los problemas que actualmente existen y que los vamos a ver a continuación. También es importante que sepan que para las consultas de sus cupos en categoría B y G, tienen que acceder a esta página web. Este link de la aduana, a través de este link podemos saber cuánto nos queda de cupo. Si tengo un cupo de 1.600 al año, por año calendario, si yo ya compré algunas mercancías y me sobrepasé de ese cupo, yo ingreso a esta página web y ahí puedo ir controlando si tengo o no tengo todavía cupo para seguir comprando. Bueno, viendo ya los factores que hacen que se aumenten o se apliquen controles en el régimen de courier, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué puede suceder?
puede existir como gobierno una necesidad de proteger la industria nacional. Entonces aquí sí vamos a hablar un poquito más del tema macro. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuál es esa industria nacional que se ve amenazada por el régimen Courier? Los textileros. El sector textilero siempre pide ayuda, siempre pide protección al gobierno. ¿Por qué? Porque siente una amenaza ante estas tiendas de otros países, específicamente de China, con productos muy baratos. Puedo comprar ropa muy barata, que no hay ninguna posibilidad de competencia en el Ecuador. Entonces aquí hay algunos puntos, ¿no? Yo si soy una persona natural, un ciudadano común, que me quiero comprar una ropa y lo compro por el régimen 4x4 y lo traigo, ok, yo no estoy comprando nacionalmente en el país nada, porque lo estoy comprando para mi uso en el extranjero. Pero también, ¿qué sucede? Sucede que como tenemos un cupo amplio, como lo hemos visto en comparación con otros países, también pueden existir personas que, por desconocimiento o con conocimiento de causa, utilicen este régimen para fines comerciales. Es decir, comienzo a comprar a mi nombre y comienzo a vender. Hacerle una promoción, compro en Temu, compro en Shein, compro en Amazon y comienzo a venderlo. Entonces, yo ahí estoy haciendo un uso indebido de un régimen. Entonces, eso en sí es la afectación a la industria nacional, que existan personas que utilicen el régimen para hacer comercio. Entonces, esto sí está afectando a a la industria nacional. Pero esto es algo que ha afectado, acordémonos de cuando se aumentó la tasa de los $42, desde el 2014, y tal vez si revisamos más atrás la historia del Ecuador, era exactamente igual. Entonces, en el 2014 tomaron estas decisiones a nivel de gobierno, luego pasaron muchos años, se revisaron, se analizaron los datos y llegaron a la conclusión que era mejor eliminar la tasa. Pero bueno, ahora estamos en la misma situación. Se vuelve a implementar una tasa arancelaria. Entonces, hay un tema de protección a la industria nacional. También hay un tema de percepción de incremento del contrabando por este régimen, que bueno, que va atado a lo que dije al inicio, ¿no? Sobre la protección de la industria nacional, porque se percibe que existe o que puede existir contrabando. Contrabando es cuando yo traigo mercancías bajo este régimen y yo lo uso para comercializar, porque el 4x4 es para el uso personal. Capacidad operativa escasa para hacer frente al aumento acelerado de envíos. ¿Qué pasaba cuando yo no tenía ni cupos ni arancel? Todos éramos libres de comprar y comprábamos todo lo que quisiéramos. Desde hacíamos trámites o habían declaraciones por una pluma o por 100 plumas. Yo podía comprar porque no tenía límites. Asimismo, como comenzó a incrementarse la compra electrónica, el comercio electrónico, que es un auto, sabemos que es lo que hacemos o sea, a nivel mundial, han incrementado las compras electrónicas. Entonces, el gobierno toma decisiones y dice, bueno, vamos a ponerle una tasa para bajar un poco esa cantidad de mercancías o esa oportunidad de comprar porque no tengo ningún cupo, ¿verdad? Necesidad de aumentar la recaudación. En el 2014, el gobierno de aquella época sí tenía una necesidad de aumentar recaudaciones y así como aumentó la tasa arancelaria en el 4x4, en la categoría B aumentó aranceles por partida específica en el courier, afectando en la categoría C. Esto después de un par de años de implementación también se quitó y se eliminó porque efectivamente la capacidad de recaudación por ese régimen era mínima. Necesidad de aumentar la recaudación, bueno, eso ya lo dije. Incremento de envíos 4x4 por facilidades en la compra de Internet, lo que mencioné hace un rato. Luego de pandemia, las compras electrónicas se incrementaron y aumento de ingreso de armas y municiones. Esto sí, aquí sí podemos hacer un paréntesis, qué es lo que está pasando actualmente. Durante el año anterior y este año, hemos podido ver a través de la prensa escrita que han existido algunos operativos que la aduana ha realizado para fortalecer los controles en el régimen courier y ha descubierto o ha detectado que han ingresado armas y municiones por este régimen, perdón, por el courier. Entonces, si yo veo que tengo un aumento o un ingreso acelerado de armas y municiones, no por las Fuerzas Armadas, sino por cualquier persona, ya sabemos con el problema de la inseguridad que vivimos hoy en día cada vez es peor, el ingreso de contrabando de este tipo de mercancías es mercancía de prohibida importación por courier,
está afectando directamente a nuestra seguridad nacional inclusive. Entonces, las decisiones se toman por lo que está pasando hoy en día, por la protección de la industria y también por los problemas que puedan conllevar. Pero aquí también quisiera un poco también hacer una reflexión. Pero si volvemos y revisamos ese benchmarking con los otros países y vemos que Ecuador tiene un régimen tan amplio, tan abierto, me refiero a al cupo, ¿no? Para traer courier, tal vez si lo minimizamos como gobierno, no necesitaría tomar las otras medidas, sino minimizar la capacidad máxima del peso y del valor de la mercancía para evitar inclusive que puedan ingresar armas y municiones. Resultados de los controles anteriores del 2014, cuando también se implementó una tasa arancelaria, ¿qué es lo que pasó? Con datos ya precisos del análisis que se hicieron posterior a esto, disminuyeron los trámites en categoría B. Lógicamente, la gente no quería pagar la tasa arancelaria, quería ahorrarme la tasa arancelaria. ¿Y qué hacemos cuando queremos ahorrar? Buscamos la forma de seguir trayendo lo mismo, pero sin pagar. No quiero pagar la tasa, entonces yo ya no traigo por categoría B. Entonces, ¿qué comenzó a suceder? Comenzó a incrementarse los envíos por categoría C y D, textil y calzado por la categoría D, que es específicamente para eso. En el 2013 se registró el volumen más alto de trámites, es decir, antes de la tasa arancelaria, y en el 2016, después del impacto de la tasa arancelaria, se registró el volumen más bajo. Esta tasa tuvo un impacto significativo, evidentemente, en la reducción de trámites. Hubo incremento exponencial de envíos de migrantes, porque eso fue lo que sucedió. Baja la tasa, perdón, la categoría B por la tasa arancelaria, pero sube la categoría G. ¿Por qué? Porque la categoría G no tiene límite y no tiene tasa. Y aquí hay algo importante. Comienza a nacer un nuevo actor, el courier pasajero. Lo conocemos en el medio como courier pasajero, pero realmente no es ni courier ni pasajero. O sea, sí es pasajero, pero no es un pasajero que hace courier, porque ese régimen no existe. El pasajero tiene un régimen también de excepción que se llama efectos personales del viajero, pero ante esta novedad, este problema, cada vez que el gobierno aumenta una tasa, un impuesto, un arancel, el contrabando más bien se ingenian las personas, la gente se ingenia para poder traer de otra forma. Entonces aumentó ahora esta figura, se creó de la nada, comenzó a aparecer estas promociones que veíamos en los estados de WhatsApp de todos nuestros amigos conocidos que te ofrecían, te traigo por tanto a la libra, te cobro por el reloj iWatch tanto, por perfume tanto, por consola de videojuego tanto, etcétera. Entonces, en sí, eso fue lo que pasó, ese fue el resultado. Y por eso fue que se implementó la resolución del 2021 para eliminar tanto el cupo como la tasa, porque realmente más bien el efecto fue distinto al esperado. Ahora que estamos en el 2025 frente a un escenario similar acompañado ahora del tema de la inseguridad, ¿qué es lo que vamos a poder percibir a corto plazo? ¿Cuáles serán los desafíos y cuáles serán estas oportunidades? Como gobierno, esta medida le ayudará a proteger la industria nacional textil. Nuevamente hablamos del textil porque son los que siempre se sienten más afectados del tema del contrabando. Habrá una disminución significativa de trámites en categoría B, probablemente. Habrá un incremento exponencial de envío de migrantes en categoría G, es lo más probable. Va a disminuir el contrabando. Les pongo todo en signos de interrogación para que reflexionemos y pensemos. Esto ayudará a disminuir el contrabando. Esto ayudará a aumentar la recaudación. ¿Qué va a pasar con el courier pasajero hoy en día? Que en el 2014 nace esta figura. Por varios años comenzaron, inclusive recuerdo que existía hasta una página web donde tú te podías registrar si querías ser pasajero y traer la mercancía y tener un negocio por hacer eso. ¿Qué pasa con el acuerdo de libre comercio con China? Como les expliqué hace un momento, realmente la tasa arancelaria de los $20 no guarda relación con lo que dice el acuerdo comercial con China. ¿Qué pasará con las nuevas tarifas arancelarias por guerra comercial? Sabemos que existe una guerra comercial global, Estados Unidos con China. Justamente en estos días ya Estados Unidos iba a mencionar, a difundir cuáles eran estas tarifas arancelarias que iba a terminar imponiendo a cada país, entre esos China. ¿Qué va a pasar con eso, no? Si Estados Unidos aumenta los aranceles para los envíos de las compras que se hacen desde China,
entonces ya la mercancía en Estados Unidos va a ser más cara. Entonces, ¿qué me va a convenir hacer? ¿Comprar en China directo o comprar en Estados Unidos? Me va a convenir comprar directo desde China. Ahora, tengo una tasa, si es para uso personal, me va a afectar la tasa, pero si es para uso comercial, tengo el régimen, tengo la categoría C, que es la categoría diseñada para poder traer mercancías, pagar impuestos y venderlas. ¿Qué va a pasar con el auge del comercio electrónico? Porque cada vez más vemos que la tecnología avanza, hablamos de inteligencia artificial, nuevos productos que han salido producto de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer como país si el comercio electrónico va a seguir aumentando? ¿Cuál sería ese desafío que tiene la aduana para lograr un adecuado control? Porque finalmente esto se reduce o se aterriza en que la aduana aplica fórmulas, ¿para qué? Para poder controlar. Pero recordemos que la aduana del siglo XXI tiene como misión o rol principal facilitar el comercio formal y controlar la mercancía ilegal. Y como consecuencia de ese rol y de esa función o de esa misión es que tiene la recaudación que tiene. Si Ecuador comienza a abrirse al mundo, que de hecho ya lo hemos hecho desde los 2 años anteriores, firmando acuerdos acuerdos de libre comercio con otros países, con otras naciones, entonces yo voy a tener preferencias arancelarias, voy a pagar menos impuestos, cada vez voy a pagar menos. Entonces, ¿cómo facilito ese comercio? Yo tengo que facilitar el comercio formal, al importador formal, al que crea empresa, al que paga impuestos, al que contrata gente, al que da y mueve la economía en el país. La aduana tiene que facilitarle el comercio a ese tipo de operador. Pero ¿qué pasa con el régimen de excepción que muchas veces está mal utilizado? Bueno, pues la aduana tiene que en cambio controlar. Ok, ¿cómo lo controlo? Sin entorpecer el proceso. ¿Qué pasa con los recursos? Como recursos, ¿tengo recursos limitados o tengo recursos suficientes? ¿Puedo aplicar muchos controles? ¿Puedo aplicar pocos controles? Entonces, esos son realmente las interrogantes que ahora nacen producto de esta nueva tasa arancelaria. Como vimos ya los datos anteriores, es probable que luego de esta implementación de este arancel en la categoría B 4x4, que es para consumo personal, es probable que el resultado sea similar al anterior, ¿no? Los resultados que yo les explicaba es un resultado de un análisis que se hizo sobre todas estas medidas aplicadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasará ahora? Seguramente algo similar. Entonces, tenemos que estar atentos, más bien abrirnos al comercio formal. Si somos emprendedores, si estamos emprendiendo, iniciando un nuevo negocio, ver la vía, la forma como yo puedo traer los bienes para mi consumo. ¿Cómo puedo traer muestras sin valor comercial por el courier con la categoría C? Yo lo puedo hacer sin pagar impuestos. Tengo que cumplir la condición para que sea muestra sin valor comercial. ¿Cómo puedo hacer ahora si quiero traer en poca cantidad mercancías? Ok, tengo un régimen de excepción en courier, así como tengo la categoría B, tengo la categoría C para pagar impuestos. O sea, las formas, los regímenes, las operaciones existen. Lo que tengo que hacer es realmente hacer conciencia sobre qué es lo que le conviene al país, qué es lo que me conviene a mí como emprendedor, qué es lo que me conviene como empresa y a dónde quiero llegar, porque mañana, a través de los controles que realiza la aduana, puedo tener muchos problemas si yo incumplo la normativa. Eh, Hasta aquí finalizo, Lucía, con mi intervención. Si tienen alguna pregunta, estoy atenta a ellas. La Sí, bibliografía, es importante nombrar, al final está la bibliografía, existe el manual específico para el régimen Courier que se actualizó en el 2023 y asimismo la resolución, la última resolución de Courier, donde está todo el reglamento de Courier, es la 2023-0056, también actualizada en el mismo año. Muchas gracias. muy bien. Muchas gracias, Karen. Realmente ha sido bien detallada su explicación, de hecho, mostrándonos un poco cómo ha ido evolucionando. Tal vez esta medida se toma ahora, sin embargo, tenemos un contexto histórico también que es importante conocerlo, e inclusive comparándonos un poco también con otros países, un poco a nivel de nuestro entorno, ¿no? También de Sudamérica. Y para vernos también frente a cómo estamos versus el resto de los países y también de qué forma puede estar en medida estar afectando un poco también tanto a los usuarios, a los ciudadanos acá, como a las empresas y también los objetivos del Estado.
En función de esto, bueno, las personas que deseen hacer preguntas, por favor, colocarlas en el chat. Tenemos justamente una pregunta de una de los participantes que dice, si se compra un par de zapatos de $200 que serían categoría D, ¿tiene un costo adicional por aranceles? Sí, muy buena pregunta. En la categoría D, yo sí pago impuestos. O sea, la única categoría que es libre de impuestos es la B. La categoría D tiene impuestos a pagar correspondiente a la ropa y al textil. Lo que ahí hay que hacer es el ejercicio, ¿no? De qué tal si me compro el par de zapatos y lo traigo por categoría B y voy a pagar $20, tal vez lo que paguen impuestos en categoría D sea mucho menos, porque eso es lo que pasaba realmente. eh, si ya haces el ejercicio, el cálculo manual y comparas, te das cuenta que puedes usar la categoría D y que puedes traer igual el textil y el calzado, e inclusive te ahorrarías el pago de una tasa arancelaria. Así es. Ahora también, ahondando un poco en esto, cuál es su perspectiva sobre el conocimiento actualmente? Si bien hay 15 días aproximadamente desde que se ha tomado la medida, ¿cuál es el conocimiento que puede estar existiendo ya por parte de los usuarios de las categorías courier, y en este caso esta categoría 4x4, que es la que se ha visto afectada? Porque si vemos también un poco en la historia, ha habido mucho desconocimiento y por eso es que se le da el mal uso también a veces a las categorías de courier. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tanto el régimen courier como el de efectos personales, siempre es bueno que se haga una vocería, ¿no? A nivel de autoridad gubernamental y también desde la academia, ¿no? Que comencemos a capacitar, a informar a los ciudadanos, a los estudiantes, para que evitemos justamente caer en irregularidades, en informalidades. Porque muchas personas, se lo digo porque mucha gente que nos rodea te ofrece, te dice, ah, me voy de viaje, mira, si quieres traer esto, te cobro. Entonces yo digo, no se puede, pero esas personas dicen, pero es mi emprendimiento, ¿por qué no se puede? O sea, es porque la norma no te lo permite. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay que hacer un trabajo titánico de información realmente para que todos sepamos utilizar de forma adecuada las categorías, porque existen las categorías, existe la forma de cómo traer. A veces hay mercancías que yo puedo traer y como les decía, no versus los $20 de arancel, no necesito completar el 4x4, es solamente algo chiquitito, me conviene traerlo mejor por la otra categoría y ahorrarme ese impuesto. Pero es cuestión de difundirlo, ¿no? El tema del uso de los regímenes de excepción es delicado a nivel de aduana por el tema del control. Siempre el desafío es cómo controlo con recursos que no tengo. La aduana nunca tiene recursos. Eso es históricamente a nivel mundial. Hay escasos recursos y mucho que controlar. Entonces, si tengo mucho que controlar, tal vez es momento que también las autoridades deban dar otro giro, no pensar más allá. Tengo que aumentar una tasa, no, tal vez porque no reviso cómo funcionan en otros países cercanos, parecidos a nosotros, y cómo pueden, y cómo ellos han hecho, cómo han combatido estos problemas que son comunes, ¿no? Siempre tenemos problemas comunes. Entonces es importante eso, que nos informemos, que demos más charlas para que la ciudadanía esté mejor informada, no cometan ilegalidades ni irregularidades. Es penoso cuando la aduana comienza a hacer estos controles operativos en sala de arribo y comienza a revisar a los pasajeros y se han ido pasajeros detenidos, inclusive. Es penoso porque muchas veces es por desconocimiento, otras veces, bueno, sé lo que estoy haciendo y no me importa, ¿no? Pero muchas veces es por desconocimiento. Así es, y de hecho también no ver a la aduana como inquisidora, sino en este caso bajo el principio de que es facilitadora del comercio exterior, ¿no? Así Tenemos es. una pregunta también que nos indica acá, ¿qué pasaría si hago una compra que sea de $300, pero me llego a pasar de los kilos? ¿Aún así llegaría a pagar aranceles? Claro, la condición del 4x4 es que se cumplan ambas condiciones, que la mercancía cueste hasta $400 y que pese hasta 4 kilos. Si yo me sobrepaso, eso ya se va a la categoría C o D, dependiendo. Si es calzado y textil, se va a la D. Si es otro tipo de mercancía, se va a la C y ahí sí, dependiendo de la mercancía que sea, hay una supertía específica para lo que es categoría C de courier que paga impuestos, pero hay algunas mercancías que tienen restricciones, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de mercancía sea, inclusive tienes que presentar el requisito para la importación. Pero es cuestión de conocer la mercancía. Siempre es importante saber qué mercancía es, qué requisitos necesito, qué tiene o no tiene restricción, y luego de eso ya todo es súper fácil.
Así es, muchas gracias. Otra pregunta que nos indican es cómo se espera que modifique la recaudación para el Estado, es decir, cuáles son las perspectivas. ¿Cómo se espera que se aumente la recaudación? Me dijo. Sí, que se modifique en este caso podría ser es que se aumente y inclusive considerando que cuál es la figura también de este tipo de medidas, ¿no? Que de alguna forma, bajo la figura del control, pero se genera una recaudación también tributaria, ¿no? Y cuál es la perspectiva del Estado a través de aduana para esta medida de recaudación de impuestos. A nivel de recaudación, como les decía, ¿no? La aduana hoy en día tiene la misión de facilitar y controlar, y eso inclusive hay un acuerdo de facilitación firmado a nivel de la OMC que nos obliga a los países miembros a cumplir con ese acuerdo. Entonces, como aduana yo tengo que facilitar, pero sin dejar de lado el control. Producto de la facilitación y el control, yo que tengo una adecuada recaudación. ¿Qué sucede si yo comienzo, digamos, como autoridad aduanera, también muchas veces por desconocimiento, comienzo a aplicar controles a los importadores formales llenándolos de valoraciones? Injustamente, ¿no? Sí, hoy día, digamos, 2025, julio 2025, wow, mis cifras de recaudación aumentaron el 50%, pero es porque yo apliqué una política que estaba errada. Pero luego el importador puede hacer un reclamo administrativo. Después de un par de años me gana el reclamo como aduana, ahora yo le tengo que devolver ese dinero. Entonces fue una recaudación ficticia. Entonces, lo importante es poder hacer los controles efectivos. Muchas de las medidas que toman las aduanas es justamente este registro de los operadores, ¿no? Si ustedes van a usar un courier, tiene que ser un courier autorizado por aduana, que está en la página web. Si van a usar un agente de aduanas, es un agente de aduanas autorizado por el SENAE, que está publicado en la página web. Si yo me valgo de terceras personas que no son operadores, voy a caer en ilegalidades. Entonces las aduanas registran y por eso autorizan y registran estos actores a quienes los controlan. Y los importadores, todos los importadores deben registrarse. Una vez que tú te registres, ya la aduana te conoce, te va conociendo, va sabiendo qué tipo de mercancía traes. Si de repente comienzas a cambiar tu giro del negocio, entonces por ahí te van a venir controles específicos y te van a decir, bueno, quiero ver qué estás trayendo ahora, porque no es lo que comúnmente traes. Ahora cambiaste tu mercancía. Entonces la aduana puede hacer distintos controles. Acuérdense que los controles son en el puerto, que es el concurrente, el control previo, que es antes que la mercancía llegue, o el control posterior. Hasta 5 años después que llega la carga, la aduana me puede hacer un control posterior. Y si yo, porque también puede pasar lo contrario, yo me pasé no sé, de vivo y comencé a exonerar, traer mercancías con una partida distinta y no pagué impuestos. La aduana tiene esos 5 años y si luego en esos 5 años me hace el control posterior, ahora yo tengo que pagar lo que no pagué y aparte las multas, ¿no? Y que ya mi historial queda realmente tachado. Entonces es un gran desafío que tienen por eso las aduanas. Se valen mucho de la información electrónica. Hoy en día la información, los sistemas de información cada vez son mejores. La aduana del Ecuador está implementando un nuevo sistema con inteligencia artificial justamente para ayudar a detectar la carga irregular o el contrabando. Y eso definitivamente, sin duda, los va a ayudar a tener una adecuada recaudación. Lo malo es cuando hay estas políticas de gobierno que de repente llega una resolución de comercio exterior y te dicen, ahora tenemos que aplicar aranceles a tales mercancías y no te explicas y ahí comienza el tema de jugar con las partidas de contrabando y bueno, estos desafíos grandes que tienen las aduanas de poder hacer un adecuado control. Muy bien, muchas gracias, Karen. Continuamos con el último comentario y pregunta a la vez. Excelente presentación. Unos comentarios y consultas nos indican. El sector textil se lo viene protegiendo en los últimos 30 años. Parece que algo no está funcionando en el sector. Ahora, como correctamente indica, la categoría B es para compras personales. ¿No será que el remedio es equivocado y la medida sería de controlar a los que utilizan incorrectamente la categoría? Es difícil, pero no imposible. La comparación del courier es real, pero ¿no cree usted que también está relacionada con los impuestos más bajos que ofrece, por ejemplo, en Chile? Y también, para complementar la pregunta, nos comentan si no creería usted que los $20 pudiera afectar la negociación del tratado comercial con Estados Unidos porque afecta directamente a una empresa estadounidense, en este caso como Amazon.
Gracias por la pregunta. Es bastante completa. A ver, empezando por el tema de arancelario con el acuerdo comercial, acuérdense que cuando empezamos, yo les decía, el régimen es un régimen de excepción. ¿Qué es lo que se negocia en los acuerdos comerciales? Las importaciones a consumo y las exportaciones a consumo. Eso en su mayoría. Entonces, realmente esta tasa no tendría una afectación en cuanto al acuerdo comercial próximo que se podría suscribir con Estados Unidos. Eh, Eso por el lado de los acuerdos comerciales. Por el otro lado, el tema de que si la medida de pronto no es la más óptima, yo me limitaría a comentar sobre los resultados anteriores. Siempre es importante saber la historia, porque la aduana no tenemos por qué inventar nada nuevo. Todo el mundo funciona igual, tiene los mismos regímenes, sino que cada país tiene su normativa de acuerdo a su constitución. Entonces, ¿qué pasa qué pasó hace tantos años atrás y qué medidas se tomaron después de esa medida? Eliminarla, porque definitivamente no se logró tener mayor recaudación. Vemos en prensa que dijeron en las 2 primeras semanas el éxito del aumento de la recaudación. Eso será ahorita por los envíos que ya venían, pero próximamente eso va a bajar, porque todos van a ver la forma de cómo evadir esta nueva tasa. Impuesto nuevo, probablemente va a haber contrabando, probablemente va a haber una nueva forma de traer. Así como en su época nacieron los courier pasajeros, luego nacerán otros actores que nos daremos cuenta en el tiempo. Entonces, tal vez la medida no sea la idónea, pero ahí viene el tema de los aranceles, de los impuestos que son tan altos, y yo coincido con eso. En Chile, en China, la capacidad de producción a gran escala te da la oportunidad de poder tener precios muy bajos y que no son competitivos, ¿no? Porque es imposible o difícil competir contra esos precios que te ofrece China. Sin embargo, en Ecuador tenemos asimismo desde el año 2014, lo que pasa es que ese es otro tema de análisis, desde el año 2014, así como hubo estos cambios en el régimen Courier, se inició en el 2013 con estos aumentos de aranceles en el textil, en las llantas, en la cerámica, en ciertos sectores que se consideraban vulnerables. ¿Por qué? Por lo mismo, por el tema del contrabando. Entonces, yo pienso que como gobierno está bien que si tú puedes proteger una industria, pero debe tener un objetivo, ¿no? O sea, yo te protejo por 2 años, 10 años, 5 años, pero asimismo te estoy ayudando a que traigas esa super máquina que te va a ayudar a que tú seas una empresa competitiva. Pero si yo como gobierno solamente protejo, ¿qué tengo finalmente? Que protegerlos toda la vida, ¿verdad? Es como el hogar. Si yo toda la vida le doy todo a mis hijos, mañana yo no estoy y ¿qué les pasa? Entonces es exactamente igual. El Estado me va a proteger, me está ayudando muy bien, que me ayude al emprendedor, que me dé préstamos, que me proteja la industria, pero asimismo hace falta ese otro brazo. Tengo la protección, pero también necesito ese incentivo para yo poder adquirir la máquina que hace 30 años me la compré y ahora no me la puedo comprar, para que mi empresa crezca, sea competitiva, yo tenga mejores productos, mejor materia prima y por ende pueda también poner mejores precios. Eso por un lado, el tema de la ayuda, pero por otro lado, si no hay eso y solamente tengo este incremento de aranceles que desde el 2013 existen, vivimos en la misma guerra, vamos a seguir con la misma guerra, el tema del contrabando, porque no solamente es textil, estamos hablando de muchos otros productos que se sienten afectados por el tema del contrabando, asimismo por el tema de los aranceles. Ahí tenemos el tema del déficit presupuestario del gobierno. Hasta ahora hemos tenido de presidentes Lenín Moreno, Guillermo Lasso, ahora Daniel Noboa, y nadie ha podido sacar esos impuestos, ¿no? Por algo ha de ser, porque hay mucho déficit, no alcanza el dinero y bueno, en fin, ahí podríamos hablar de otros temas. Sí, efectivamente, y muchísimas gracias, Karen. Así como usted bien lo ha mencionado, de hecho, estas son medidas que de alguna forma están impuestas en el actual entorno, sin embargo, hay toda una historia detrás de eso, ¿no? Hemos venido ya atravesando cambios desde antes del 2010, inclusive en el tema de salvaguardias, cupos de importación, recargos específicos, y tal como usted lo menciona, inclusive son medidas de carácter un poco proteccionista, ¿no? Se ha intentado mucho con el sector textil, el sector del calzado. Sin embargo, también desde otra perspectiva habría que analizar también, bueno, ¿y cuál es la respuesta también de la otra contraparte en este caso, ¿no? Los empresarios, los emprendedores, y qué ha pasado porque estas medidas de alguna forma han sido para incentivarlos en algún sentido. Sin embargo, hay que chequear un
un poco también eso, creo que ya será producto de otro futuro análisis. Este tema da como para analizarlo muchísimo y recalcando en este caso, como bien lo mencionaba también, el hecho de que la aduana es facilitadora del comercio exterior y en este caso, bajo la imposición de la recaudación tributaria, específicamente impuesta en este caso por el gobierno. Bueno, realmente ha sido un espacio de mucho aprendizaje, mucha reflexión y nos invita a estar informados precisamente para no cometer estos errores que por desconocimiento podemos utilizar de alguna forma incorrecta las categorías de courier y en este caso específico la categoría 4x4 que es específicamente para uso de forma personal. Muchísimas gracias nuevamente, Karen, de parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, del Grupo de Desarrollo Empresarial. Precisamente esperamos contar nuevamente con usted en un futuro encuentro y bueno, por ahora muchas gracias a todos también los que estuvieron acompañándonos en esta noche de aprendizaje y reflexión y nos vemos en un futuro encuentro. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden cuando necesiten alguna otra exposición.